Hace unos días, varias periodistas, escritoras, abogadas, decidimos publicar un manifiesto contra el pacto de silencio en torno al expresidente Andrés Pastrana y su relación con los archivos Epstein. En ese manifiesto, lo que decíamos era que nos debía el expresidente muchísimas respuestas a los cientos de correos que aparecen relacionándolo con Jeffrey Epstein en los documentos desclasificados que acaban de aparecer y que han sido liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Leo tan solo una parte de ese manifiesto que ya es público y que además ya produjo la primera reacción vaga por lo demás del expresidente Andrés Pastrana. Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los archivos Epstein son inaceptables. Como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación. Horas después de que se publicó el manifiesto, el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de X respondió de manera somera y muy general que él nunca había ni ido a la isla de Epstein ni había viajado en su avión y negó cualquier relación con Jeffrey Epstein y su esposa, amiga, Ghislaine Maxwell. A partir de esta vaga respuesta del expresidente Andrés Pastrana, las firmantes del primer manifiesto decidimos hacer una nueva comunicación con una serie de preguntas que esperamos que tengan alguna respuesta por parte del expresidente Andrés Pastrana, unas respuestas que tengan que ver con las preguntas y que no sean tan vagas ni contradictorias. Una de las periodistas que realmente reconstruyó el hilo de los audios y de los documentos en donde se menciona al expresidente Andrés Pastrana fue Diana Salinas, de Cuestión Pública. Ellos sacaron una investigación muy sucinta en donde se puede ver el hilo y se puede entender que por lo menos sí hubo una relación entre el 2002, cuando él era presidente, hasta el 2016, que es el último correo del que se tiene conocimiento en los archivos desclasificados y que tiene y que demuestra que hubo una relación entre Andrés Pastrana y Jeffrey Epstein, a través de Ghislaine Maxwell inicialmente. Nuestra invitada de hoy es Diana Salinas. Acompáñenos en este recorrido, porque en el fondo lo importante es que los hombres públicos respondan las preguntas que desde la opinión pública se les hacen, sobre todo cuando tienen que ver con temas que afectan a las mujeres, que afectan a las niñas y que tienen que ver con la prostitución y las redes de tráfico sexual. Diana Salinas, como les dijimos al inicio de este podcast, ha hecho un recuento muy sucinto de todas las menciones que ha tenido en los archivos de Epstein el expresidente Andrés Pastrana, y lo hizo en Cuestión Pública. Ella es nuestra invitada de hoy y yo quisiera con ella empezar a explicar por qué hicimos estas preguntas que forman parte de este manifiesto inicial que muchísimas mujeres, cada vez más periodistas, escritoras, abogadas, han firmado. En esas preguntas lo que se busca es respuestas, ¿no es verdad, Diana? Así es. Porque seguimos en un pacto de silencio. Le pongo la primera. Si quiere, ¿por qué no lee usted la primera? María Jimena, me gustaría decirles que este fue un trabajo que se hizo especialmente con el equipo de Cuestión, ¿no? Y hicimos un live que también pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí está, digamos que toda la cronología de lo que encontramos y que aquí vamos a ahondar un poquito a través de las preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces la primera. En 2025, Ghislaine Maxwell aseguró bajo juramento al funcionario Todd Blanche haberlo conocido a usted en un pub de Dublín y que lo vio 2 veces en el avión de Epstein. ¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean-Luc Brunel?
los correos datan que es al final más o menos de su presidencia, en que él conoce en un evento, en un pub, a Ghislaine Maxwell. Y lo que nos llama mucho la atención es que, siguiendo la cronología, es que se nota que los correos parecen coincidir con esa versión de Ghislaine y la versión de Pastrana también, pero entre que ese encuentro ocurre y ocurre el sobrevuelo de Ptolemaida, que es las fotos, hay muy poco tiempo. Lo que da a entender es como que más o menos se conocieron y de una él la invitó aquí a que hiciera un sobrevuelo y a que se pusiera el uniforme y a que estuviera. Lo que da a entender es que entre esos eventos parece que hay más. Parece que se conocieron antes o que había una relación previa como para derivar en esa confianza, esa otra confianza que el expresidente Andrés Pastrana le profesa al traerla invitada aquí al país, ¿no? Entonces, por eso hacemos la pregunta, ¿no? Como que, ¿qué hay detrás que todavía no conocemos de esa relación, ¿no? Y del origen de esta relación y de lo que ya se ha dicho. Y hay también otro nombre que el expresidente Andrés Pastrana pues no ha mencionado ni se ha referido a él, que es Jean-Luc Brunel. Hay audios en los que aparece Andrés Pastrana hablando con Jean-Luc Brunel. ¿En qué año y para qué, Diana? Exacto. El 2 de abril del 2009, Pastrana recibe un correo de Jean-Luc Brunel en donde éste le informa que al expresidente sobre su aterrizaje en Lima y le dice que está muy feliz de verlo de nuevo. Para 2009, y ya vamos a contar quién es Jean-Luc Brunel y por qué es importante incluirlo, para ese momento, 2009, ya se conocía quién era Epstein. Ya había desarrollo judicial en materia y también varios artículos periodísticos. También eso se puede ver en los archivos Epstein. Todos los artículos periodísticos a él se los mandaban y él los observaba y ahí, bueno, hacía comentarios. Yo le voy a decir algo. Ya había una condena en el 2008. Exactamente. Había sido condenado por inducir a una joven niña, por lo demás, en la prostitución y había pagado 13 meses de prisión. O sea, era un confeso, ¿qué se llamará? Pedófilo, como no sé cómo se llamará, sí, se le puede decir así, para el momento en que Andrés Pastrana estaba hablando con el socio de Epstein, que era Jean-Luc Brunel. Y le cuento quién era Jean-Luc Brunel. Sí. Además, que eso es muy complejo. Él estuvo bajo custodia desde el 2020 porque se le inició una investigación formal en su contra por acoso sexual y violación de menores, de niñas entre 15 y jóvenes de 18 años en Francia. En febrero de 2022, él fue hallado ahorcado, igual que Epstein, en su celda de la prisión de La Santé. Brunel habría sido el encargado de conseguir las niñas menores de edad en Francia para llevarlas a Estados Unidos, a quienes les prometía contratos de modelaje. Entonces, esta relación, este triángulo, Epstein, Ghislaine Maxwell y Jean-Luc Brunel, es lo que se viene a expresar en los archivos Epstein, y por eso lo incluimos dentro de esa primera pregunta. La segunda pregunta que le hacemos al expresidente Andrés Pastrana, quienes firmamos este manifiesto que está en contra del pacto de silencio que hay en este tema, tiene que ver con un viaje que hizo Ghislaine Maxwell, que en ese momento era la novia de Jeffrey Epstein, o la mujer, como sea, a Colombia cuando Andrés Pastrana era presidente. Terminaba su mandato y Ghislaine Maxwell vino acá, estuvo en Ptolemaida. Al parecer voló un helicóptero Black Hawk. Hay una foto en donde sale ella con el piloto que condujo ese vuelo, en donde aparece vistiendo un uniforme de uso privativo de la FARC, cosa que también es extraña, y de ahí surgen las preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Aquí las plantea muy bien Diana Salinas. Vale.
Dice, de acuerdo con lo que usted ha señalado, las fotos publicadas en los archivos Epstein, en las que aparece al lado de Ghislaine Maxwell, fueron tomadas en la base militar de Tolemaida, en el marco del Plan Colombia, Sí. durante su presidencia entre junio y julio de 2002, al final de su periodo presidencial. ¿Con qué fin la invitó al país? ¿Qué tipo de relación contractual se desprendió de esa visita? ¿Por qué Maxwell, una invitada extranjera, lucía un uniforme de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de la FAC? El coronel en retiro Julio César Londoño Giraldo, instructor que aparece en una de las fotos con Maxwell, afirmó en Blue Radio que el vuelo en Black Hawk sí se llevó a cabo. ¿Quiénes entonces fueron parte de la cadena de mando que autorizó dicho vuelo? El ministro de Defensa, Gustavo Bell, tenía conocimiento de estas invitaciones a empresarios e inversionistas en el marco del Plan Colombia, como usted mismo lo afirma. ¿Qué recursos del Estado se utilizaron en esta visita a Tolemaida? A mí esta pregunta, este bloque me parece clave. Clave porque... ¿Por qué? Porque ¿a qué vino? Es que además, mire, María Jimena, este no es cualquier cosa. Ella está condenada en este momento por ser proxeneta. La proxeneta de Epstein estuvo aquí con todos esos beneficios, pero además ellos tenían una gran pirámide de negocios. ¿Qué negocios vino a hacer aquí? ¿Con qué motivo? Yo me atrevo y digamos que las preguntas también la veo súper pertinente porque pues Andrés Pastrana también apareció con una empresa en Panamá y ellos celebraban una serie de fondos, de inversiones y estaría bien transparentar qué negocios tuvo con Epstein para ese momento, que se ve que la relación está súper afinada. Y además, yo, esto a título personal, María Jimena, pues a mí no me sirve la excusa de que el expresidente diga que él no sabía nada de él, Sí. porque para ese momento, María Jimena, la red de explotación infantil ya estaba funcionando en la casa de Palm Beach y en las casas de Jeffrey Epstein, y en sus viajes y en sus aviones y en todo. Entonces, pues es una excusa que puede ser verdad o no, no la sabemos, pero sí ayudaría mucho a conocer qué tipo de negocios, qué parte del patrimonio, si es así, de Andrés Pastrana está hecho con negocios con Jeffrey Epstein. Eso vale la pena preguntarlo de acuerdo a esta visita. Y no me parece menor los gastos en los que incurrió el Estado colombiano para estas monerías de una élite que estaba jugando a ser cazaguerrilleros. Esa es otra de las preguntas, que es la siguiente pregunta, en donde se habla, bueno, ¿cómo fue y por qué se produjo este vuelo de Black Hawk, ¿no es verdad? En el que ella insiste en que se disparó un cohete contra un campamento terrorista, ¿sí? En una de sus audiencias o de sus testimonios en los Estados Unidos, ante las Cortes de Estados Unidos. Dice una de las preguntas que también se le hacen al expresidente Andrés Pastrana. El fiscal Todd Blanche, en una audiencia del Departamento de Justicia, en junio del 2025, le preguntó a Maxwell cuáles eran los propósitos de viajar a Colombia y luego a Cuba, a lo que la proxeneta franco-británica respondió: soy piloto de helicóptero. Y Andrés también, cosa que no sabíamos. ¿Usted sabía que Andrés Pastrana era piloto de helicóptero? No sabía. Tú sabías, pero no me extraña. No me extraña. Vea, yo no sabía. Vamos a ver si, bueno, me parece muy bien. Y dice ella, y volé un Black Hawk en Colombia. Es cierto que en ese vuelo, se pregunta y nos preguntamos todos en el manifiesto, según usted, fue de 7 minutos. La señora Ghislaine Maxwell disparó a terroristas que corrían para ella.
además de esa experiencia, ¿en qué otras actividades participó usted con su invitada? ¿Cómo se financió y cuánto duró la visita? Son preguntas que todavía no sabemos, Diana. Increíble. Uso privativo del ejército, un uniforme o uso privativo de la FAC. La señora se vistió con ese uniforme. Dice que manejó el helicóptero. Ahora, en una entrevista que le hicieron en Blue al piloto de ese momento que manejó el helicóptero, dice que eso no pasó y que no hubo terroristas por ahí ni personas que estuvieran abajo, que fueran blanco de nada. Hay dos versiones. ¿Usted qué dice? Pues eso tiene cara como de un safari salvaje de película de Buñuel, María Jimena. Y yo sí creo que sí. O sea, no sé exactamente lo que dicen los correos, es que efectivamente, así como lo estamos contando y como lo cuenta, es lo que aparece. Y por eso es que necesitamos respuestas. Así como todo lo público tiene que poderse dar respuestas Exacto. abiertas, claras y transparentes a las personas y a la ciudadanía. Seguramente para ese momento en Colombia no era tan usual pedir estas cuentas, no era tan usual ni siquiera que tuvieran que dar reportes de sus viajes y demás. Recuerde usted que Pastrana, además, hasta el presidente Gustavo Petro, porque Gustavo Petro lo superó, era el que más millas tenía de viajes, era el presidente más viajero de Colombia. Y de esos viajes, pues muy poco se les pidió cuentas a él en su momento, en su presidencia. Y son cuentas que él tiene que dar. Tiene que dar porque esos son gastos públicos. Puede parecerle a la élite que eso sea una minucia, pero es necesario porque, entre otras cosas, María Jimena, yo creo que no importa el valor, es decir, lo que importa es el uso del manejo de lo público por parte de un presidente. Y esto que debería quedar como muy bien contado, realmente, sí debería quedar muy bien contado. Tiene la obligación de hacerlo. Sí, sobre todo en esto yo sí creo que tiene que responder muchas de las interrogantes que aquí se plantean. En otra pregunta se dice que en correos electrónicos de septiembre del 2002, aparece usted, expresidente Pastrana, pidiéndole contactos a Maxwell. Ese correo creo que lo publicaron ustedes. A Maxwell en relación con el mundo de la Fórmula 1. En Monza. A lo que ella responde que sí tenía información de los dueños de equipos y de pilotos, entre otras cosas. Preguntamos por qué y para qué pedía usted este tipo de información a ella y qué tipo de contactos necesitaba usted en la Fórmula 1 siendo expresidente reconocido. Pregunta, en septiembre del 2002 ya era expresidente, acaba de salir realmente, ¿no es verdad?, de la presidencia. Tal cual, tal cual. Él viaja a Monza, Italia, y allí le escribe a Maxwell y le dice y ella le dice, ¿y qué necesitas? ¿Necesitas conductores, chofer? ¿Qué necesitas? Dime todo lo que necesites. Y la pregunta que se hacía a Cuestión Pública era, ¿cómo así una persona que eso fue recién salido de la presidencia, una persona que tenía este poder, esta red, ¿qué tiene que hacer preguntándole a Maxwell? Sí, algo que necesite para la Fórmula 1, ¿no? Para ese momento. Sí, así está, tal cual está el correo, eso es un correo electrónico. Eso sucedió en septiembre de 2022 a raíz de un viaje de Pastrana a Londres y a Monza, Italia, ¿sí? Para asistir a una carrera de la Fórmula 1. El expresidente le escribe a Maxwell para solicitarle contactos en ese entorno. En ese momento, él ya llevaba un mes por fuera de la Casa de Nariño y al parecer ya se había mudado a España. Recuerde que él se va de ser presidente y él se va para España a vivir, cambia la residencia. En el correo afirma que es muy difícil que las cosas queden hechas en este país y que tendrá su celular hasta el próximo lunes. O sea, le da muchos detalles, que eso también es lo que nosotros creemos en Cuestión Pública, que la relación con Maxwell era una relación bastante íntima.
¿sí? Y sobre los contactos que le pidió, Maxwell respondió que si los quería de dueños de equipos o de pilotos, qué tipo de contactos quería. Otra de las preguntas que le hacemos al expresidente Andrés Pastrana tiene que ver con su viaje a Cuba en el 2003. Porque hay versiones encontradas que él mismo ha dado sobre cómo es que llegó a esa isla. En una noticia que apareció en Semana, en el 2019, él afirma haber dicho que viajó a Cuba en el avión de Epstein para hablar con Fidel Castro en el 2003. Sin embargo, hace 2 días, en su cuenta en X, acaba de decir que él nunca se subió a ese avión. Pero vamos al viaje a Cuba. ¿Viajó o no en el avión de Epstein? ¿En qué consistió dicha reunión? ¿Quién costeó el viaje? Y una aclaración, que Andrés Pastrana hubiera ido como expresidente a Cuba, pues era lógico porque durante su presidencia él labró una muy buena amistad con Fidel Castro. ¿Pero a qué fue? ¿Por qué no nos cuenta, expresidente? Pero oigamos a Diana Salinas, que fue precisamente en Cuestión Pública, con la investigación de Cuestión Pública, que se descubrió el trazo de ese avión, en el que evidentemente estuvo Andrés Pastrana. Escuchémosla. Nosotros encontramos que esa relación Epstein y Andrés Pastrana con Cuba data al menos de marzo de 2003, cuando ambos viajaron a visitar efectivamente al entonces presidente Fidel Castro de Cuba. Él en esa respuesta, en parte de las respuestas que da, dice que él viajó porque Epstein le pidió el favor de llevarlo a visitar el expresidente. Sí. Y nos preguntábamos por qué tuvo que usar el avión de Epstein para esto, ¿no? ¿Por qué tenía que haber toda esta logística? Bueno, en registros del vuelo de avión de Epstein encontramos que aparece como pasajero en 2 vuelos del avión de Epstein, el 20 y el 21 de marzo de 2003, es decir, por las fechas del viaje a Cuba. Menos de un año después de dejar la presidencia. Junto a él habrían viajado su esposa Ghislaine Maxwell, en ese momento la asistente de Epstein, Sarah Kellen, ¿sí?, quien había estado encargada de organizar los encuentros con las víctimas de Epstein. Él sostiene que en ese avión no iban jóvenes víctimas de explotación sexual, pero fíjense quién iba en el avión, que era Sarah Kellen. Y Sarah era, vuelvo y repito, la encargada de organizar los encuentros con las víctimas de Epstein. Y el depredador sexual también iba en ese avión, Jean-Luc Brunel, de quien al momento del viaje ya había acusaciones de abuso sexual. Es decir, para cuando ya van en ese avión, Pastrana, Epstein, Kellen, Maxwell y Brunel ya habían por lo menos acusaciones de abuso sexual, que eso fue también súper polémico, a Jean-Luc Brunel. Otro de los pasajeros habría sido el filántropo australiano Michael Liefman, de acuerdo con el registro firmado por David Rogers, piloto del avión que los llevó. El primer vuelo se realizó entre Teterboro, Nueva Jersey, y Palm Beach, Florida, donde quedaba la residencia de Epstein. Y el segundo partió de Palm Beach a Nassau, Bahamas. Sobre este viaje, el expresidente Pastrana reconoció haberlo llevado a cabo y señaló que se trató de un transbordo para ir a La Habana, pero paró en Palm Beach. Y Palm Beach es muy, muy polémico porque ahí era donde sucedían los famosos masajes que Jeffrey Epstein pagaba a este tráfico de menores de edad, por una invitación que les había hecho Fidel Castro, entonces presidente de la isla. El 23 de marzo, es decir, 2 días después, aparece un nuevo registro del vuelo efectivamente aparece el registro que es del vuelo de Nassau a Palm Beach, en el que ya no se encontraba Pastrana. Este documento, al igual que todos los demás que contenía el registro de vuelos del avión de Epstein, fue eliminado el 2 de febrero, el expediente publicado por el Departamento de Justicia, y ahí ponemos el pantallazo. Ese es como el contexto, ¿no?, de esta pregunta, María Jimena. Hay una contradicción en lo que está diciendo el expresidente Andrés Pastrana, que hace unos años, en el 2009, cuando salió la historia, la primera vez del viaje a Cuba, salió
claramente decir que él había ido en ese avión a Cuba, como bien lo señalan después los archivos que ustedes en Cuestión Pública registraron. Muy bien. Ahora resulta que después de que nosotros hacemos nuestra carta, ¿sí?, diciendo que necesitamos respuestas del expresidente Andrés Pastrana, su respuesta, muy vaga por lo demás y muy corta, ¿sí?, es la de que nunca viajó en ese avión, ni nunca fue a la isla. Bueno, a la isla no sé, de pronto no fue a la isla, pero dice que nunca fue al avión y resulta que sí fue en ese avión. Claro, claro, y además dice en esa última respuesta, que es de ayer justamente, sí, exacto. dice, a ese infame avión, no me monté a ese infame avión, Sí. algo así, no estuve, y a esa infame isla, ¿no? Ya reconociendo pues que los hechos sí son atroces, pienso yo con ese adjetivo. Pero claro, y se contradice porque a Blue le había dicho semanas atrás que sí estuvo en el avión. Entonces, efectivamente, y mire, estas suspicacias de lo que encontramos se resuelve muy fácil. Se resuelve él contando y resolviendo estas preguntas. Claro. Ya está. No, no es más. O sea, sí es así como él dice que fue, pero creo que sí tiene que, sí le debe bastantes explicaciones a los colombianos y a las colombianas. Bueno, pero aquí vamos a otra pregunta que tiene que ver con un viaje que fue revelado por la revista Semana en marzo 23 del 2007 y tiene que ver con una reunión de la CIP en Cartagena, en donde el expresidente Andrés Pastrana invitó a dos magnates de las comunicaciones, el norteamericano Theodore Wade, propietario del emporio de tecnología de sistemas Gateway Inc., y a la inglesa Ghislaine Maxwell, imagínense, que es la heredera en ese momento del conglomerado Maxwell Communications, a conocer Ciudad Perdida en el Parque Tayrona. Cuando el helicóptero en el que se desplazaban aterrizó en el lugar, quedaron en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, en ese caso, cuentan digamos, la información que está dentro de los archivos, efectivamente tal cual como usted la narra. Si no estoy mal, esa persona de las comunicaciones tenía que ver con Google también en algún momento. O sea, es una de las personas más reconocidas en términos de tecnología y comunicación. Y allí también está por esclarecer qué sucedió en términos de negocios, cuáles fueron los negocios que se hicieron en Cartagena en ese momento, tanto con Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana. Pero no hay mucho más que decir de lo que usted ya contó, María Jimena, es tal cual como lo contó. ¿En qué momento se enteró realmente Andrés Pastrana que Jeffrey Epstein era no un banquero que quería financiar proyectos en América Latina y en Colombia, que era de la élite de los Estados Unidos, sino el jefe, pues, de una de las redes de prostitución más grandes y poderosas en el mundo? ¿Qué es lo que dice Andrés Pastrana y por qué no cuadran sus versiones en ese sentido? Claro, porque lo que se ve, la traza de los correos y al hacer la organización, digamos, por años, lo que se nota es que la relación empieza efectivamente por Ghislaine Maxwell. Y cuando esa relación comienza, esas son las relaciones casi iniciales de las que se supone él no debía saber nada y ahí se excusa, ¿sí? Pero luego, cuando aparecen los correos directamente con Epstein, ya Epstein para ese momento ya había tenido, como usted lo dijo en este programa, la condena. Y además de esa condena, digamos que si uno hace también, esto también está contado en Cuestión Pública y digamos como toda la parte de la explotación sexual,
esto estaba más o menos desde 2005. Desde 2005 ya se conocía los primeros casos, las primeras denuncias, y para 2008 es que termina eh, ya explotando y pues porque además eso fue una negociación, María Jimena, eso que él paga esos 13 meses que paga de cárcel, primero no Sí. fue de cárcel, fue un intramuros en un centro comercial, del cual era dueño, y lo dejaban trabajar de lunes a viernes. O sea, eso fue un pacto con las autoridades realmente desastroso para las víctimas. Y fuera de eso, logra estar 13 meses. Para ese momento, que esto ya se sabe, ya es insostenible que Andrés Pastrana, con todas sus declaraciones, diga que él no sabía absolutamente nada. Porque la traza de correos de ahí en adelante de 2009 son un montón. Son un montón dentro del Departamento de Justicia. Entonces encontramos que está la declaración de Larry Wysowski, del piloto de Epstein, que lo está. Y hay algo que a mí me parece, puedo estar hilando fino. Y con esto quiero que se entienda que estoy hilando fino y que no es mi intención declararlo culpable de nada, entre otras cosas, porque soy periodista y no es mi deber. Pero en los mismos archivos de los investigadores sobre la explotación sexual, hay un número de personas a las que le preguntan a las víctimas de manera recurrente, o sea, que le hacen estas preguntas a las víctimas y le preguntan por Andrés Pastrana a las víctimas, ¿sí? Y entonces, pero esa información está tachada, está sellada, no se puede ver qué responden. Entonces, para responder su pregunta, en esa traza lo que hay es una relación directa con Jeffrey Epstein posterior al escándalo, insostenible. Es decir, es bien que en un principio de esa relación que empezó con Ghislaine Maxwell y él no conocía realmente, supongamos, quién era Jeffrey Epstein, pero para después de la condena siguen los correos, sigue estando la vinculación, sigue estando relación, hay unas historias de unos abrigos, ellos se encuentran, el abrigo se le queda, él se lo mandan, o sea, hay toda una serie de relación posterior que ya es directa con él y que ya es en el momento en que él ya ha sido procesado por prostitución. Y allí el presidente Pastrana tiene que contarnos, porque si ya se sabía, digamos, como que en qué se basaba la relación, por lo menos de esos años en que él ya sabía y tenía esa comunicación. Yo me voy a volver un poquito al 21 de junio de 2016. Sí, allí hay un documento de una declaración rendida por el detective de la policía de Palm Beach, Joseph Riccardi, que es el que yo le estaba contando, quien previamente había investigado a Epstein. En dicha declaración se señala que el piloto de Jeffrey Epstein, Larry Wysowski, identificó al expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango como uno de los pasajeros habituales que probablemente presenció a Epstein con menores de edad a bordo de sus aviones privados. Esa información está allí. Finalmente también decir quién es Ghislaine Maxwell, ¿no? Como que hablamos muy poco de ella, pero 2 o 3 detalles. Ella, hay una entrevista que le hacen los investigadores dentro de los archivos, en donde ella, pues según ella, la relación comienza siendo efectivamente de pareja, y que porque Epstein le manejaba los negocios de su papá, a ella, a la familia de ella. Y luego, después queda ella siendo como una especie de ama de llaves de todos sus negocios, de sus relaciones, incluso de toda esta red, ¿no? que se armó de prostitución y de explotación infantil. Ella era una de las que organizaba, digamos, la pirámide de lo que ahí pasaba, y se quedó trabajando para él. Sí, es un poco el resumen de quién es esta persona, por eso a veces se le dice que fue la pareja, la esposa, luego pasó a ser una persona que trabajaba con él, totalmente pues muy íntimos. En las fotos, María Jimena, yo sé que usted ha ingresado a ese archivo, es muy fuerte el archivo fotográfico que hay también al respecto
no solo de, digamos, de lo que ahí pasaba, sino están las fotos de las mansiones, en Palm Beach, la sala de masajes, está todo eso. Y no lo quiero desligar de esto, porque este es el tema justamente mundial, que es el que está atravesándonos, ¿no? Y que queremos, y por esta razón es que se hace tan necesarias las respuestas del expresidente Andrés Pastrana. Usted lo dijo, yo creo que eso es lo que esperamos y que el presidente responda ante todos los interrogantes, preguntas que hemos formulado. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el pacto de silencio? ¿No es verdad? Así es, María Jimena. Y contar la verdad nunca puede ser una mala noticia. Es correcto. Sobre las 20 preguntas que les hicimos en las redes, en un comunicado especial, este parche de mujeres periodistas, escritoras y abogadas las pueden ver en las redes. Y debo decir que la iniciativa que gestó esta decisión de escribir un memorando y de hacer unas preguntas sobre un tema que sigue siendo objeto de un pacto de silencio fue idea de una colega muy respetada y reconocida, Ana Cristina Restrepo. Ella fue la que nos concitó a crear este espacio de reflexión, que en el fondo lo que pide es transparencia, un hombre público como es el expresidente Andrés Pastrana. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.